Nadie recuerda el momento exacto en que ella empezó a ser observada, ni cuando dejó de ser una más entre las tantas jóvenes del reino. Desde pequeña, su vida transcurrió dentro de los muros que dividían la nobleza del resto del pueblo. No por riqueza, sino por herencia. No por elección, sino por la sangre que corría en sus venas. Vivía en Jerusalén, una ciudad donde las paredes murmuraban secretos, y donde cada movimiento podía ser interpretado como una señal. Los susurros del viento cargaban historias de pactos, guerras, traiciones y promesas divinas. Desde las terrazas altas hasta los callejones polvorientos, todo parecía respirar expectativa. Su padre era un hombre de presencia firme, cuyo nombre era pronunciado con respeto entre los soldados. Su abuelo, por otro lado, hablaba poco pero pesaba mucho en los pasillos del consejo. Aquella combinación la situaba en una posición singular, observadora de los juegos del poder, pero sin voz en ellos. Como muchas mujeres de su época, había aprendido a callar mucho antes de aprender a hablar. Las mañanas comenzaban siempre igual. Las cortinas se abrían dejando entrar la luz dorada, los sirvientes pasaban sin hacer ruido, y el aroma del pan fresco se mezclaba con el incienso del templo. A lo lejos, el sonido de los entrenamientos militares marcaba el ritmo del día. Allí, entre rutinas repetidas, se formaba el carácter de quienes, sin saberlo, serían protagonistas de historias que aún no habían sido escritas. Ella creció oyendo historias del pueblo elegido, de un rey elegido, y de una ley que debía ser respetada como sagrada. Pero también escuchó, en conversaciones entrecortadas, que la corona no siempre protegía a quienes se acercaban demasiado. Que incluso la virtud podía convertirse en una carga. Mientras bordaba, a menudo se perdía en pensamientos. Imaginaba una vida sencilla, lejos de las paredes del palacio, lejos de las miradas inquisidoras, donde las decisiones no se tomaran por conveniencia ni por política. Sin embargo, esa posibilidad parecía cada vez más distante. Su matrimonio fue arreglado, como todos. El hombre al que le fue entregada no era un extraño. De hecho, su familia lo conocía bien. Honesto, valiente y respetado. Un servidor leal, frecuentemente ausente, pero cuya lealtad nadie cuestionaba. No hubo espacio para el amor romántico, pero sí para el respeto, y en aquel tiempo, eso bastaba. Vivían cerca de la fortaleza, en una casa discreta, pero lo suficientemente próxima como para sentir la respiración del poder. Desde la ventana, ella podía ver las antorchas que se encendían al anochecer en la terraza más alta del palacio. Aquella luz, constante, parecía vigilar cada rincón de su existencia. Durante un tiempo, todo fue calma. La ciudad prosperaba, el templo rebosaba de cantos, y el pueblo hablaba con orgullo de su rey. Pero también era una época de ausencias. Los hombres marchaban a guerras lejanas. Algunos regresaban, otros no. Y fue precisamente en uno de esos periodos de soledad que algo cambió. Un día que comenzó igual que todos, sin señales ni presagios. El cielo estaba despejado, las calles llenas de polvo y 588 ruido, y el silencio de su casa pesaba más que de costumbre. Ella no lo sabía, pero esa jornada marcaría el inicio de una cadena de eventos que transformarían no solo su vida, sino el curso de todo un reino. Lo que estaba por suceder no era solo una historia de pasión o pecado, sino de poder, silencio y consecuencias. Porque, a veces, lo más peligroso no es lo que se dice, sino lo que se calla. El día había comenzado como cualquier otro. El sol subía lentamente sobre los tejados de Jerusalén, bañando la ciudad con una luz cálida que parecía envolverlo todo. En las calles, el murmullo de los comerciantes se mezclaba con el sonido de los pasos apurados de quienes iban rumbo al templo o al mercado. Era un día común, al menos en apariencia. Ella se había despertado temprano, como de costumbre. Encendió el fuego, organizó algunas tareas del hogar y pasó parte de la mañana en silencio. Su esposo no estaba, había partido hacía semanas, llamado nuevamente al frente de batalla junto con otros hombres del ejército. No era la primera vez. Ya conocía bien la sensación de la espera. Con la casa tranquila, se permitió un momento para sí. Cuando el sol comenzó a calentar con fuerza, decidió refrescarse. El lugar donde se bañaban no era visible desde la calle, pero la altura del palacio, allá en lo más alto de la ciudad, hacía que cualquier cosa pareciera al alcance de una mirada descuidada. Ella no pensaba en eso. Era solo agua, silencio y un momento breve de respiro. Lo que no sabía era que, desde aquella altura, alguien también miraba. Él caminaba por la terraza del palacio, pensativo. Era habitual que saliera a contemplar la ciudad. A veces para pensar, otras simplemente por costumbre.
Su mente estaba inquieta, su espíritu cansado. Las guerras, las decisiones, la presión constante, incluso los reyes necesitaban silencio. Y fue en medio de ese momento que la vio. No fue un encuentro. No hubo palabras. Solo una imagen. Una mujer en medio de su rutina, ajena a la mirada del hombre más poderoso del país. Algo en ella llamó su atención. No solo su belleza, sino la calma de su presencia. El modo en que movía las manos, la serenidad de su rostro. No parecía una escena provocadora, sino simple, natural. Justamente por eso, quizás, fue imposible apartar los ojos. Volvió a entrar en el palacio, pero la imagen no lo abandonó. Ordenó discretamente que investigaran quién era aquella mujer. No dio explicaciones, solo una instrucción: tráiganla aquí. No como una exigencia pública, sino como una solicitud oculta entre tantas otras que el palacio recibía a diario. Ella no entendió por qué fue llamada. El mensajero fue respetuoso, aunque sus palabras eran breves y no respondían preguntas. El rey desea verla. Nada más. El corazón le latía fuerte cuando cruzó los portones. No era común recibir una invitación directa. Caminó por pasillos largos, decorados con telas finas y lámparas encendidas aún de día. Había un silencio extraño en el aire, como si todos los sonidos se contuvieran por respeto o miedo. El rey la esperaba en una sala privada. Estaba sentado, observando a través de una ventana. Cuando ella entró, se volvió hacia ella con una sonrisa suave. No dijo su nombre. No hizo preguntas. Solo la miró como si ya supiera quién era. «Gracias por venir», dijo él, con voz tranquila. Ella inclinó la cabeza, sin saber qué responder. Había escuchado historias sobre su carisma, su inteligencia, su habilidad para hablar. Pero en ese momento, no era un rey poderoso quien hablaba, sino un hombre que parecía querer algo más que compañía. Conversaron poco. Palabras simples, gestos amables. Pero había algo en su mirada que la hacía sentirse expuesta, aunque no amenazada. Como si, por primera vez, alguien la viera más allá del deber o de la apariencia. Él la trató con cortesía, con una atención que no estaba acostumbrada a recibir. No como una reina, pero tampoco como una súbdita. Como si estuviera en el centro de un momento único, sin entender completamente lo que ocurría. Ella no pidió quedarse. Tampoco pidió irse. Todo parecía fluir sin resistencia, como si una corriente invisible los arrastrara a ambos. El resto de la noche fue un susurro. El palacio, testigo silencioso, guardó lo que allí ocurrió. No hubo testigos. Solo dos personas, una decisión y una historia que ya no podía deshacerse. Cuando regresó a su casa, el silencio pesaba más que nunca. Nada parecía haber cambiado, pero todo era distinto. Las paredes eran las mismas, los objetos también. Pero ella sentía que algo dentro de sí había sido tocado, aunque no supiera exactamente cómo nombrarlo. Pasaron los días. Ella retomó su rutina, tratando de no pensar en lo ocurrido. Pero las noches eran largas, y los pensamientos insistían en regresar. ¿Había hecho mal? ¿Podía haber dicho que no? Hubiera sido diferente si. Las preguntas no tenían respuesta. Y mientras el calendario avanzaba, su cuerpo comenzó a cambiar. Algo nuevo crecía dentro de ella. El rey, por su parte, no buscó verla de nuevo de inmediato. Al menos, no en público. Tal vez pensaba que todo quedaría allí, en un rincón oculto de su conciencia. Pero la vida tiene su forma de empujar la verdad hacia la luz, especialmente cuando la sangre empieza a hablar. Un mensaje fue enviado en silencio. Una nota sencilla, con palabras que no dejaban espacio para la duda. «Estoy embarazada». La nota era breve, pero su contenido cargaba un peso imposible de ignorar. Él la leyó en silencio, sin levantar la vista. Solo esas dos palabras bastaron para quebrar la ilusión de que lo ocurrido había quedado atrás. «Estoy embarazada». El rey apoyó el papel sobre la mesa, mientras sus pensamientos se dispersaban como hojas en el viento. En su rostro no había expresión. Pero dentro de él, la alarma había comenzado a sonar. Durante días intentó mantener la compostura. No podía permitirse un error. Era el líder de una nación entera, y lo que se había gestado en secreto amenazaba con desmoronar su imagen, su gobierno y quizás incluso su legado. No se trataba solamente de un hijo fuera de su matrimonio. Era mucho más complejo que eso. Se trataba de la esposa de un soldado que lo había servido con lealtad incuestionable. Y no era cualquier soldado. Urías era conocido por su coraje y por su disciplina. Uno de los valientes que no vacilaban ante la espada ni ante la muerte. Su nombre circulaba con respeto entre los hombres del ejército.
El escándalo no solo sería una mancha personal, sino una traición a uno de sus más fieles defensores. Entonces, el rey decidió actuar. Pero no desde la culpa. Lo hizo desde el cálculo. Ordenó que trajeran a Urías del frente de batalla. La excusa parecía válida: obtener información del conflicto, conocer el estado de los soldados. Nadie cuestionó la orden. Era habitual que ciertos hombres fueran llamados a informar directamente. Urías obedeció sin vacilar, como siempre. Al llegar, fue recibido con palabras cordiales y un banquete especial. El rey lo trató con familiaridad, casi como un viejo amigo. Le preguntó por la situación en el campo, por sus compañeros, por su estado físico. Luego, con voz relajada, le sugirió que fuera a casa, a descansar. «Tómate un tiempo con tu esposa», dijo, como si fuese un simple gesto de hospitalidad. «Has hecho mucho por nosotros. Mereces un respiro». Urías agradeció con humildad, pero no se movió. Esa noche no fue a su casa. Decidió dormir entre los servidores del palacio, a la entrada del edificio. Cuando se le preguntó por qué no había regresado a su hogar, su respuesta fue firme. «¿Cómo podría descansar en mi cama mientras mis hermanos de armas duermen sobre piedras en el campo? ¿Acaso yo valgo más que ellos?». El rey lo escuchó en silencio. Lo que en cualquier otro contexto sería una muestra admirable de integridad, ahora era una barrera en su plan. Si Urías no se reunía con su esposa, entonces nadie podría creer que el hijo que ella esperaba fuera suyo. El día siguiente trajo un nuevo intento. Esta vez, con vino, música y abundante comida. El rey buscaba que su juicio se nublara, que el cansancio y la bebida hicieran lo que la palabra no logró. Pero, aún con el rostro enrojecido y los ojos pesados, Urías se mantuvo firme. Otra vez, eligió quedarse en la entrada del palacio. Era un hombre que no traicionaba sus principios. Y eso lo convertía en un obstáculo imposible de esquivar. Fue entonces cuando el rey tomó una decisión que no se atrevería a confesar ni a sus consejeros más cercanos. Escribió una carta. Breve, fría, letal. El mensaje iba dirigido a Joab, comandante del ejército. Las instrucciones eran claras: colocar a Urías en el frente más peligroso del combate y, una vez allí, retirarse, dejándolo solo ante el enemigo. El papel fue sellado con el sello real y entregado al mismo Urías. Irónicamente, fue el propio soldado quien llevó su sentencia de muerte en las manos, sin sospecharlo. Volvió al campamento con la cabeza alta, pensando que servía a una causa justa. No imaginaba que, detrás de las cortinas del palacio, su vida había sido convertida en moneda de encubrimiento. Joab recibió la carta y, aunque quizás intuyó algo oscuro en la orden, la cumplió sin preguntas. Las guerras no dejaban espacio para dudas. En medio de una ofensiva, colocó a Urías en una posición crítica, rodeado por enemigos, donde el choque sería inevitable. Y así ocurrió. Las lanzas volaron. Las espadas chocaron. Y entre el polvo y los gritos, Urías cayó. No como un traidor. No como un culpable. Cayó como un hombre que jamás rompió su palabra. Cuando la noticia llegó al palacio, no hubo duelo público. El rey recibió el informe con una frialdad que desconcertó incluso a sus mensajeros. «La espada devora a uno hoy, y a otro mañana», murmuró. Era una frase que buscaba justificar lo injustificable. Una excusa que no podía silenciar el eco del pecado. Después del periodo de duelo, el rey tomó a la viuda por esposa. La ciudad lo interpretó como un gesto de compasión. Pocos sospechaban lo que realmente se escondía detrás de aquel matrimonio apresurado. Ella, en silencio, aceptó. No porque lo deseara. No porque lo perdonara. Sino porque entendía que, en esa sociedad, muchas veces el silencio era la única opción para sobrevivir. Pero en lo alto del cielo, donde los pensamientos humanos no se esconden, algo había sido visto. Y aunque en la tierra todo parecía volver a la normalidad, el juicio divino ya estaba en camino. El nuevo matrimonio no trajo celebración. Aunque los sirvientes acomodaban el palacio y se organizaban cenas discretas, el ambiente seguía denso, como si algo invisible pesara sobre cada piedra del lugar. La mujer ahora vivía dentro de los muros reales, pero no como soñaba alguna vez. Su entrada no fue por amor ni por mérito, sino como parte de una historia que nadie osaba contar en voz alta. El embarazo avanzaba. Por fuera, todo parecía estar en orden. Sin embargo, por dentro, tanto el rey como ella cargaban un silencio lleno de grietas. La culpa, aunque no se dijera, se escondía en miradas esquivas, en palabras que no se pronunciaban, en noches donde el descanso no llegaba. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre se presentara en el palacio. No venía con lanzas ni con oro.
Su única arma era su voz. Se trataba de un mensajero de lo alto, alguien conocido por decir aquello que nadie quería escuchar. No buscaba favores ni recompensas. Su deber era hablar con claridad, sin temor a los títulos. Entró en la sala sin anunciarse. Su presencia, sin ser violenta, provocó un temblor en quienes lo vieron pasar. No traía escoltas, pero caminaba como si nada pudiera detenerlo. Al ver al rey, no se inclinó ni ofreció saludos formales. En lugar de eso, comenzó a narrar una historia. Había 2 hombres en una aldea, dijo con voz pausada. Uno poseía muchos bienes, rebaños sin fin. El otro, apenas una pequeña corderita, la única que tenía. La cuidaba como a su hija, la alimentaba con sus propias manos, dormía junto a ella. Un día, el hombre rico recibió a un visitante, y en vez de tomar una de sus propias ovejas, decidió quitarle al pobre la única que tenía para ofrecer un banquete. Mientras hablaba, el monarca se fue tensando. La injusticia relatada encendía en él un fuego de indignación. «Ese hombre merece morir», exclamó con furia. «Debe pagar por su falta de compasión». Entonces, el profeta se detuvo. Su mirada se clavó en el rostro del rey con una firmeza que cortaba el aire. «Tú eres ese hombre». La frase cayó como un golpe. En ese instante, todo quedó en silencio. No hubo respuesta, ni siquiera un suspiro. Era como si el mundo se hubiera detenido. El enviado de Dios continuó hablando. Recordó al rey que había sido bendecido más allá de lo común, que había recibido protección, victorias, reconocimiento. Y sin embargo, a pesar de todo, había tomado aquello que no le pertenecía. Había dispuesto de la vida de un inocente para ocultar su falta. El veredicto no tardó en llegar. El hijo que estaba por nacer no sobreviviría. Y la espada, símbolo de conflicto y dolor, no se alejaría de su casa. El rey bajó la cabeza. No discutió, no negó nada. Por primera vez, admitió su falta sin excusas. Pero el daño ya estaba hecho. Pasaron los días y la criatura nació. Era un niño frágil, su respiración era corta, su piel pálida. Los médicos no sabían qué hacer. Las oraciones se multiplicaron. Incluso aquellos que no conocían el trasfondo de los hechos sabían que algo estaba mal. El padre no se separó del suelo. Durante una semana, no comió ni bebió. Vestido con harapos, se postró pidiendo misericordia. Sus súplicas no eran solo por la vida del niño, sino también por un perdón que sentía que jamás alcanzaría. Ella, en otro rincón del palacio, observaba todo en silencio. No se quejaba, no lloraba frente a otros. Pero por dentro, sentía que una parte de sí se estaba quebrando. Aquella criatura, que debía traer esperanza, se convertía en símbolo de castigo. El infante luchó como pudo. Día tras día, su pequeño cuerpo resistía, pero no mejoraba. Hasta que, al 7º día, su respiración se detuvo. Cuando los criados informaron al rey, temían su reacción. Imaginaban gritos, desesperación, quizás una orden iracunda. Pero él se levantó lentamente, se lavó el rostro, cambió sus vestiduras, y fue al lugar sagrado a inclinarse. Los presentes quedaron confundidos. ¿Por qué ahora, cuando todo había terminado, mostraba calma? Mientras vivía, pensé que tal vez encontraría compasión. Pero ahora que se ha ido, no puedo traerlo de vuelta. Solo me queda seguir. Nadie entendía su paz repentina. Pero en realidad no era tranquilidad. Era resignación. Era el reconocimiento de que, aunque era rey, no podía controlar todo. La mujer, al enterarse, no gritó. Solo miró hacia el techo, sin lágrimas. Aquel vacío era más profundo que cualquier palabra. Era la pérdida de un hijo, pero también de una parte de sí misma. Los días siguientes pasaron lentos. No había música, ni celebraciones, ni reuniones. Solo el eco de lo que fue y ya no sería. Pero en medio de aquella sombra, algo empezó a germinar. Sin que nadie lo esperara, un nuevo embarazo llegó. Y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. El palacio seguía en silencio. Aunque el tiempo había pasado desde la pérdida, aún se percibía un aire de vacío en los pasillos. Las voces eran más suaves, los pasos más lentos. Nadie hablaba del niño que ya no estaba. Su recuerdo flotaba como bruma entre las columnas. Ella, que durante semanas evitó los jardines y los grandes salones, había vuelto a sentarse junto a las ventanas. No buscaba vistas hermosas ni brisas agradables. Solo observaba, como si esperara una señal. Y entonces, una noticia inesperada cambió el ritmo de los días. Estaba encinta de nuevo. No hubo anuncios públicos, ni celebración alguna. Esta vez, el corazón estaba cubierto por una capa de cautela.
La esperanza venía, sí, pero camuflada de temor. ¿Volvería el dolor? ¿Sería esta nueva vida una bendición o una nueva prueba? Los meses avanzaron con pasos cuidadosos. Las parteras fueron discretas, los preparativos silenciosos. A diferencia del embarazo anterior, este se vivió con menos ruido y más recogimiento. Cuando por fin llegó el día, el sol apenas despuntaba. No hubo alboroto, solo suspiros contenidos y oraciones en voz baja. Las puertas se cerraron, y dentro de la habitación se escuchó el llanto que todos temían no oír. Era un varón, fuerte, con ojos inquietos y respiración firme. Su nacimiento fue recibido no con aplausos, sino con lágrimas. Pero no de tristeza. Esta vez, era alivio, era gratitud. El padre, al tenerlo en brazos, no dijo mucho. Solo lo contempló en silencio, como si viera algo que los demás no podían percibir. Después, lo tomó y lo presentó ante quien debía escucharlo. El nombre que eligieron no fue casual. Era un nombre que cargaba propósito, pero también promesa. Aunque en palacio se le conociera por uno, hubo otro que vino de lo alto, amado del Señor. Con ese nombre, algo cambió. El niño fue criado con dedicación. Recibió enseñanzas distintas, cuidados precisos. Desde pequeño mostró señales de una mente aguda y un corazón dispuesto. No buscaba competir con sus hermanos. Simplemente observaba, escuchaba, aprendía. Ella, su madre, no volvió a ser la misma. Su rostro seguía serio, pero sus gestos eran más suaves. Donde antes había resignación, ahora había determinación. No se trataba de ambición. Era compromiso. Sabía que aquel hijo tenía un papel importante. Y haría todo para que nada ni nadie lo apartara de su destino. A su modo, también estaba redimiendo su propia historia. Con el paso del tiempo, el rey envejecía. Sus manos ya no sostenían la espada como antes, su voz no tenía la misma firmeza, y los días en que lideraba ejércitos habían quedado atrás. El palacio, sin embargo, no se detenía. El poder, como el río, siempre buscaba a dónde fluir. Mientras el monarca se recluía en sus aposentos, los rumores crecían. Entre los hijos nacidos en distintos momentos y de diferentes madres, comenzaron las tensiones. Algunos se creían con más derecho, otros simplemente más preparados. Pero uno de ellos, ambicioso y calculador, decidió actuar. Sin consultar al trono, organizó un banquete. Invitó a militares, líderes religiosos y nobles influyentes. El objetivo era claro, presentarse como el heredero legítimo, aunque no tuviera la bendición del rey. En su mente, no era una propuesta. Era una declaración. La noticia se esparció como fuego entre la corte. Mientras muchos lo aplaudían, otros observaban con preocupación. Sabían que una decisión así podía traer consecuencias irreversibles. Ella, desde su lugar, lo supo enseguida. No necesitó testigos ni informes. La intuición le habló antes que cualquier sirviente. Su hijo corría peligro. Si no intervenía, todo lo que había protegido con tanto cuidado sería arrebatado. No estaba sola. Buscó a alguien que había demostrado fidelidad no solo al trono, sino también a la voluntad de lo alto. Juntos, diseñaron un plan. No con espadas ni conspiraciones, sino con palabra justa en el momento correcto. Decidida, entró a la cámara donde el rey descansaba. Aunque el cuerpo de él mostraba debilidad, su mente aún comprendía lo que realmente importaba. Ella habló con firmeza, sin rodeos. Mi señor, el compromiso que hiciste con tu Dios y conmigo aún está por cumplirse. Dijiste que nuestro hijo gobernaría después de ti. Pero otro ha tomado tu lugar sin tu permiso. El rey la escuchó en silencio. Luego, otro hombre entró, confirmando sus palabras. Lo que parecía un asunto doméstico era, en realidad, un punto de quiebre para toda la nación. Esa misma tarde, el anciano rey reaccionó con la fuerza de sus mejores días. Ordenó que su hijo fuera proclamado como sucesor verdadero. Envió a sus hombres de confianza a cumplir el mandato y, por toda la ciudad, comenzaron los preparativos. El sonido de los cuernos recorrió Jerusalén. Las calles se llenaron de gente. Lo que era una sombra de duda, ahora se transformaba en una certeza celebrada. Y en medio de la multitud, ella respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. Las campanas resonaron desde lo alto de la ciudad. Las murallas de Jerusalén parecían vibrar con cada sonido que se esparcía como un eco de justicia largamente esperada. El joven, aún con el rostro cubierto por la sombra de la incertidumbre, fue escoltado por una multitud de hombres de confianza hacia el lugar sagrado. Cabalgaba no sobre un corcel de guerra, sino en una mula, como señal de humildad y de acuerdo con la tradición antigua.
La gente salía de sus casas. Mujeres, niños y ancianos se acercaban para presenciar lo que se convertiría en un momento crucial. El pueblo no aplaudía por deber, sino por esperanza. Veían en ese joven no solo al hijo del rey, sino a una nueva oportunidad para la nación. Mientras tanto, ella observaba desde uno de los balcones del palacio. No había lágrimas en sus ojos. Solo una expresión serena, como quien ha atravesado un largo túnel y finalmente alcanza la luz. Cada paso de su hijo era una victoria silenciosa no solo sobre los enemigos visibles, sino sobre las heridas invisibles del pasado. Cuando el sacerdote derramó el aceite sobre la cabeza del muchacho, un suspiro colectivo recorrió el aire. El acto no solo lo ungía como líder, sino que lo marcaba como escogido, alguien llamado a algo más grande que sí mismo. Las trompetas sonaron, las voces se alzaron, y el nuevo rey fue aclamado por todo el país. A lo lejos, aquellos que intentaron adelantarse al trono comprendieron que no era su momento. Algunos huyeron, otros guardaron silencio. El rugido de la multitud no dejaba lugar a dudas, el trono ya tenía dueño. En los días siguientes, el nuevo gobernante comenzó a organizar sus asuntos. No buscó venganza ni purgas. En cambio, pidió consejo, escuchó a los ancianos y se rodeó de personas sabias. Su madre, que conocía bien las dinámicas de poder y las trampas ocultas de la corte, se convirtió en una presencia clave. No como una figura decorativa, sino como una voz que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ella no necesitaba títulos. Su autoridad venía de algo más profundo: experiencia, cicatrices, visión. Muchos la veían pasar y bajaban la mirada, no por miedo, sino por respeto. No era solo la madre del monarca. Era el testimonio viviente de que, incluso en medio de errores humanos, el propósito divino puede cumplirse. Los años comenzaron a pasar. Salomón creció en sabiduría y fama. Su reputación traspasó fronteras. Reyes y reinas venían de tierras lejanas solo para escuchar su palabra. Pero él nunca olvidó de dónde venía. En su corazón llevaba grabada la historia de quienes lo antecedieron, de quienes pagaron un precio que él no tendría que volver a pagar. Una noche, tras un día de audiencias, el joven rey se sentó con su madre. El palacio estaba en calma. Ella le sirvió un plato con sus propias manos, como cuando él era niño. No hablaron de política ni de alianzas. Solo compartieron el silencio cómodo de quienes se comprenden sin necesidad de muchas palabras. ¿Crees que lo estoy haciendo bien?, preguntó él, casi en un susurro. Ella lo miró, y con una sonrisa leve, respondió: no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo con el corazón limpio. Él asintió. Esa noche durmió en paz. El tiempo pasó. Con cada decisión, con cada acto de justicia, el rey honraba el legado de quienes habían caminado antes que él. Y su madre, aunque cada vez más en las sombras, seguía siendo el pilar invisible de su reinado. Un día, mientras caminaba sola por los jardines del palacio, sus dedos rozaron las hojas de un olivo. Cerró los ojos y respiró profundo. Recordó el agua de aquella tarde lejana, el llamado inesperado, el peso del error, la pérdida de su primer hijo. Pero también recordó la risa de su hijo menor, su mirada serena, su voz firme ante el pueblo. Comprendió entonces que su historia no había sido escrita con tinta dorada, pero sí con verdad. No fue perfecta, pero fue real. Y Dios, en su forma misteriosa de obrar, había usado incluso sus caídas para levantar algo mucho más grande. Porque a veces, los caminos de redención no son rápidos ni rectos. A veces son lentos, confusos y dolorosos. Pero si se caminan con sinceridad, pueden convertirse en sendas de transformación. Ella no buscó grandeza. Tampoco pidió reconocimiento. Solo deseaba que su hijo creciera con principios, que el reino tuviera paz y que su historia no terminara marcada por la vergüenza. Y así fue. Con el paso de las estaciones, su nombre quedó registrado no solo en los documentos del reino, sino en la memoria del pueblo. No como una figura trágica, sino como una mujer fuerte, estratégica y profundamente humana. Su vida fue la prueba de que incluso desde el polvo puede nacer un futuro brillante.